distanciándose de la definición de Kirchhoff. Para Antonieta Vera, comillas, la hipótesis de Río, Godoy y Guerrero es que la homogeneidad de una identidad antiautoritaria del movimiento feminista en dictadura le permitió actuar en bloque, silencio en pos de un único objetivo compartido, la multiplicidad de diferencias entre las mujeres que conformaron el movimiento social, cierre comillas. Así surge un interrogante interesante y algo sugerente. ¿Puede el movimiento feminista articularse independiente de la aparente fragmentación y diferenciación? ¿El movimiento solo aparece cuando existe una unidad reivindicativa? Como tercera entrada, proponemos una lectura que a partir de las tesis de Verónica Child y Sonia Álvarez supone una vinculación más implícita entre el entramado neoliberal y las políticas de la transición, digamos para referirnos al movimiento de los 90. Esta hipótesis refiere al silencio no solo a la responsabilización del movimiento, más bien a la inclinación que supuso la configuración del Estado democrático, en tanto que el proceso de institucionalización del feminismo en el aparato gubernamental supuso una vinculación con el proyecto neoliberal. En este sentido, la vinculación entre feminismo y democracia se tensiona a través de una lectura que la reverbera hacia la hipótesis de refeminización desde el Estado. Como señala Child, el Estado social depende históricamente del trabajo femenino, y en este sentido su neoliberalización se hace real en las prácticas cotidianas y los discursos tanto de profesionales expertas y técnicas como de sus clientes. Otrora feministas que encauzaban la variante disruptiva de la demanda democrática por una acción que las direcciona hacia la comprensión del feminismo acorde a los valores de mercado, vendiendo su fuerza de trabajo en un ir y venir entre ONGs y ministerios de la mujer. Es decir, su componente se establece como búsqueda y reformulación de la variante democratizadora del movimiento mediante la incorporación a los escenarios designados por la transición. Por tanto, habría que interpelar la propia elaboración sobre las dimensiones y contenidos de la democracia proyectada por las feministas, aquellas que dirigen bajo la demanda única de democracia en el país y en la casa, una posibilidad de respuesta bajo los límites, márgenes y contornos que diseñan lo político durante la transición. Para finalizar, habría que decir algunas cosas sobre el actuar. El feminismo en la actualidad no está exento de estas preguntas y justamente resquebraja una visión que lo confiere a momentos acotados y compartimentados de acción. Pensarlo como un momento pasado es también restringirlo de la posibilidad de agencia que posee la irrupción actual y por tanto situarlo en el presente asociado a una etapa o estadio determinado. Analizarlo como una unidad reivindicativa también universaliza la potencia. Se vuelve necesario, por tanto, apelar a una reconfiguración del relato histórico sobre las posibilidades de su análisis y reflexión. El movimiento feminista en Chile no solo se ha condicionado a partir de reivindicaciones concretas y particulares, sino que también ha logrado poner en cuestión un orden determinado desde el punto de vista político como también sociocultural. Esa es la variable que hoy no se puede transar. Así, las hipótesis de los silencios podrían leerse a lo menos en dos claves. Primero, el silencio del movimiento sería más bien una transformación de las estrategias del feminismo, en tanto crisis como visualización de una incomunidad, más no de una desaparición de las acciones de las mujeres. Estas transformaciones estarían vinculadas a una reacción o alteración de la política tradicional, por ejemplo, bajo el efecto de la transición, funcionando como cierre, disputa marginada o bajo la estrategia de la integración al Estado. Y segundo, es necesario mirar el movimiento en términos de su propia matriz teórica, no solo utilizando medidas de anclaje provenientes de las teorías foráneas. Para esto es fundamental vincularlo a la propia historia y a sus posibilidades de teorización. Muchas gracias.